Perfecto, traders. Vamos a seguir con el análisis técnico del QQQ. Empezamos con la gráfica mensual, ya que estamos en fin de mes. Vamos a revisar finalmente cómo quedó nuestro mes de mayo. Que podemos ver es una vela verde expansiva con poca mecha en su mínimo, en su máximo. Estamos ya como en esta zona alta, la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos desde este frente, ¿no? Yo creo que todos, si llegamos al máximo histórico, va a ser muy interesante revisar la reacción que tenga el precio en el testeo de ese nivel. Pero bueno, todavía nos faltan al camino que recorrer, entonces vámonos a la gráfica semanal. Ahora, en la gráfica semanal, bueno, empezamos igualmente con la estructura de la vela, que es interesante. Es un martillo invertido. Tenemos una gran mecha en su máximo. Esto recuerden que nos ayuda a entender que el precio intentó explorar, vean, el máximo de las últimas 2 semanas, vean como esta zona de estas dos velas, no encontró aceptación y regresó, ¿no? Más sin embargo, los compradores pudieron defender el precio inicial y por eso obviamente la vela es verde, ¿no? Tenemos como quiera una mecha en su mínimo donde indicaría la acción contraria, ¿no? Los vendedores fueron a revisar, vean, dentro de este rango de esta vela, no encontraron aceptación y regresaron. Entonces, en cuanto a la localización de la vela, pues sí tenemos un máximo creciente y un mínimo creciente que serían indicios para los compradores. Si se fijan, creo que el SPY fue la que no logró esta localización. Entonces eso sería como una gran diferencia ahora con el QQQ. Pero pues sí tenemos, por ejemplo, vean esta vela, la vela anterior contra esta vela anterior, donde, o sea, los compradores quieren como expandir este movimiento que tuvimos en esta vela y no han podido lograrlo, ¿no? Con decisión. O sea, ha habido como siempre estos retrocesos que ya analizaremos en las gráficas menores. Pero bueno, lo interesante es tener presente la localización, son indicios compradores. El precio está por encima de la media móvil 50 semanal, es un indicio más comprador. Vamos a revisar nuestros niveles Fibonacci. Todo está ocurriendo por encima del 38.2, que recuerden que al igual que con el SPY, como lo mencionábamos como opción, o sea, si el precio lo que necesita es como un poco de consolidación de balance, pues mientras se mantenga en esta zona, el escenario, nuestro caso base, pues es pensar en la eventual perforación alcista que tenga un retest y una continuación, ahora sí con objetivo pues inmediato a lo que es el testeo del máximo histórico, ¿sí? Entonces vamos, obviamente si revisamos el Fibonacci desde ese máximo histórico que estamos comentando hasta el mínimo de capitulación, pues lo mismo. Aquí tenemos que recordar que entre más tiempo pasa el precio por encima de lo que es este nivel, pues más probabilidades habrá de que se recupere el 100% del movimiento, en este caso el máximo histórico. Entonces, creo que por este lado, nivel mensual, nivel semanal, no tenemos nada de qué preocuparnos. El precio sigue con mucho espacio si quiere hacer un retroceso un poco más profundo. Tenemos la misma estructura. Aquí igual lo mencionábamos, o sea, aquí tenemos este era un máximo decreciente que al final nos dio este movimiento profundo para los vendedores. De ahí surgió el mínimo de capitulación que fue confirmado con este movimiento. Después hemos tenido mínimos crecientes. Después tuvimos este gap con la noticia de China que todavía no está llenado. Entonces este puede ser bien
un punto importante para que si el precio quiere retroceder, ahí se encuentren compradores para seguir. Bien, el precio podría venir a llenar el gap y aquí también estaríamos buscando compradores para continuar. Y al final, como con el SPY, nuestra última línea de defensa la tenemos en este lado, porque pues como ven en este conteo de mínimos, pues aquí bien, o sea, si el precio quiere hacer un retroceso más profundo, sí a nivel diario nos va a ocasionar un poco de dolor, pero aquí se podría hacer un mínimo creciente firme a nivel semanal para continuar, ¿no? Obviamente en los escenarios, déjenme eliminar, en los escenarios bajistas dentro de ese, es que ya es como un poco, ya estamos, aquí estamos especulando de todo lo que podría o no podría pasar. Si tenemos este mínimo, si el precio viene, aquí recupera, aquí podríamos tener la amenaza de acuerdo a este máximo mayor, aquí nos podría generar un máximo decreciente. Pero bueno, el peligro real vendría a ser una vez que si el precio quiere seguir retrocediendo, rompiera este mínimo anterior, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, eso ya es como, se necesitan muchas cosas que pasen antes para estar hablando de ese posible escenario, pero bueno, como quiera aquí lo recordamos para hacer bien nuestro análisis técnico. Nuestro caso base sigue siendo alcista, porque eso es lo que estamos viendo en las gráficas de momento, ¿no? Entonces vámonos a ver la gráfica diaria. Como siempre aquí empezamos analizando lo que es el movimiento esperado semanal de las opciones. Aquí tenemos el actual, aquí tenemos el pasado. Lo interesante aquí es poder revisar que de este mínimo a este mínimo, perdón, de estos máximos tendríamos como un máximo mayor y de estos mínimos a este mínimo, pues también estamos hablando de mínimos crecientes, ¿no? Entonces todo eso sigue haciendo el respaldo para los compradores, se sigue manteniendo como este impulso alcista, o al menos eso es lo que está esperando las opciones como pues el caso base para la próxima semana. Aquí yo creo que lo que está pasando con el precio definitivamente es el lidiar con toda esta zona de distribución de principios de año, principios de fines del año pasado. O sea, aquí estuvimos bastante tiempo, el precio estuvo haciendo esta zona de distribución hasta que finalmente nos dio una tendencia bajista con la que hemos estado lidiando desde marzo, abril, principios de mayo. Y entonces, pues ahorita lo que el precio está tratando es de encontrar mayor aceptación, ¿no? O sea, que existan más compradores que estén dispuestos a comprar en estos niveles, pero pues ya muy cerca del máximo histórico, creo que por eso estamos teniendo como eh, pues estos detalles para lograrlo, ¿no? Creo que definitivamente también es importante recalcar que, bueno, o sea, al final recuerden que tuvimos este mínimo de capitulación, aquí tuvimos este mínimo creciente firme porque está el cambio en la tendencia en la gráfica de una hora, aquí tenemos un mínimo creciente suave, aquí sí le podemos llamar mínimo creciente firme a diferencia con el SPY, porque aquí sí hay un cambio en la tendencia de la gráfica de una hora, por muy pequeño, pero sí lo hay. Luego tenemos otro mínimo creciente suave derivado de la noticia de China, este es el gap de China. Aquí tenemos otro mínimo creciente firme, que queremos llamarlo firme porque sí hay también un cambio en lo que es en la gráfica de una hora. Y al final tenemos, en esta semana tuvimos este retroceso que si bien es un retroceso que lo que debemos de considerar que viene desde el máximo mayor en el conteo de la tendencia.
Entonces, un retroceso desde el máximo mayor, pues lo que queremos es ver si nos puede dejar otro mínimo creciente, ¿no? Entonces, creo que es lo que hace aquí de momento al viernes. Hace un buen trabajo en cerrar por completo este gap con el que el precio había dejado a inicios el martes cuando abrió el mercado, igualmente derivado de esta noticia positiva de la Unión Europea después de que precisamente el viernes el precio había tenido un gap bajista por estos tweets, ustedes recuerden, con aranceles hacia Apple y hacia la Unión Europea, pero que al final creo que lo que nos en nuestro análisis había sido, ok, estas son noticias que parecen muy negativas, el precio abre con un gap bajista, pero no tiene continuación, sino lo que hace es llenarlo por completo y y cerrar para los compradores, ¿no? Y entonces ya precisamente el fin de semana largo tenemos esta noticia donde hay esta pausa para la Unión Europea nuevamente y el martes abre con este gap alcista que al final el viernes el precio dice, bueno, déjame cerrarlo, que ahora a diferencia del SPY, el SPY, si ustedes recuerdan, tuvo un cerrado solamente parcial de ese gap, digo, por muy poquito lo termina de cerrar y el QQQ sí hace su trabajo de cerrar por completo el gap de esta zona. Entonces estos ya son niveles que voy a eliminar, ya no, el precio ya no cuenta con gap y ahora vámonos a la gráfica de 1 hora para seguir analizando. Aquí, a diferencia del SPY, nosotros en el QQQ lo que habíamos estado observando es como esta zona de balance con la que el precio había estado lidiando, esta resistencia fuerte en este 522. Estábamos en observancia. Este 522 pues viene de esta zona de distribución que, si se fijan, es diferente al SPY donde, bueno, es ya en la parte media de la zona de distribución, ¿no? Entonces o sea, el precio quiere ir a la mitad alta de esta zona de distribución y bueno, le está costando un poco de trabajo, pero creo que lo interesante de observar es que al final en esta reconquista por esta zona de distribución de principios de año, el precio al final ha estado haciendo mínimos crecientes. Entonces ahí se consolida un poquito más nuestro caso base alcista. Creo que podríamos alargar como esta zona de balance. Aquí también podemos eliminar como estos niveles. Vamos a ver cuáles son los niveles intermedios en la gráfica de 1 hora. Yo creo que vamos a anotar como quiera este. Este es un buen nivel. Vean aquí cómo se hace soporte. Aquí vuelve a hacer soporte, resistencia, soporte, ¿no? Entonces creo que es un buen nivel a considerar. Creo que al final la zona de balance la podemos expandir un poco. Ay, dejó de funcionar. Ahí está. Creo que obviamente este nivel donde se rechaza el precio va a estar interesante para la próxima semana. Seguimos intactos con este gap de China. Ok, entonces vamos a nuestro trabajo de revisar posibles escenarios para la próxima semana. Ok, primero creo que precio dentro de esta zona, de este rectángulo, pues va a estar difícil de operar. Al igual que con el SPY lo mencioné, las oportunidades van a surgir una vez que el precio logre salir de esta zona con más firmeza, ¿no? Aquí vean todos los intentos que ha tenido el precio por superar este nivel 522. O sea, este al final fue lo que fueron los resultados de Nvidia, lo que les comentaba, o sea, con los resultados de Nvidia se tenía como una expectativa de que a lo mejor ya se rompiera esta área de balance y sabemos ya en la sesión regular que esto no sucede. Pero al final
tenemos esta construcción de este mínimo, venimos con este mínimo creciente, este nuevo mínimo, y ahora el viernes dejamos este nuevo mínimo. Entonces, creo que una consolidación en la parte alta de esta zona de balance sigue siendo constructivo para pensar en un nuevo intento en la perforación de este 522, una estructura donde pueda validarlo como soporte, que es lo que nos ha faltado obviamente en estos intentos, ¿ven? O sea, aquí el precio intenta superar el 522, pero no logra que funcione como soporte. Igualmente en este intento hace lo mismo, no encuentra compradores dispuestos a hacer que el 522 funcione como soporte, que es, o sea, previa resistencia, ahora lo necesitamos como soporte para que el movimiento pueda continuar, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ver es definitivamente un poco más de consolidación aquí, ver que los compradores se empiecen a interesar en este nivel ahora como soporte, ¿no? Entonces, creo que una consolidación por encima de este 517 puede ir construyendo ese caso. Creo que si el precio abre por esta zona, estaría más pensada a considerar que el precio quiera ir a hacer como retrocesos un poco más profundos, dependiendo de la información que nos esté dando el mercado interno. Consideraría también como la probabilidad de que aquí nos hiciera algunas trampas vendedoras, y estaría muy pendiente de esos escenarios, ¿no? Creo que pensar para cortos, definitivamente para mí el precio tendría que perder este 506, perder obviamente primero este 509, de ahí retestearlos como resistencia, y de ahí consideraría como un corto de esta zona a esta zona, donde definitivamente buscaría a lo mejor la activación de compradores. Un mercado interno muchísimo más debilitado pues nos puede dar el escenario, que creo que esta es como la tercera, bueno, obviamente desde que se creó el gap, buscar un escenario donde se pudiera llenar el gap, ¿no? Y este también sería un corto de aquí a aquí. Creo que aquí me está faltando la media móvil 200 del diaria. Normalmente la tengo en esta gráfica, no sé por qué aquí está apareciendo, pero ahí podríamos encontrar como un soporte interesante si se dan esos retrocesos. Déjenme, miren, vean cómo aquí está en 595. Entonces, si nos pasamos por aquí, sería como a la mitad del gap, pero bueno, si el mercado se sigue consolidando, esta puede eventualmente llegar a ser aquí confluencia en el 501.5, que es la base del gap, ¿no? Entonces, bastante interesante esta gráfica del QQQ. Definitivamente soy más alcista que bajista. Estaré muy pendiente de buscar compradores en los niveles que ustedes están viendo aquí en mi gráfica, y creo que eso sería todo de momento. Espero que tengan un excelente fin de semana y estamos pendientes ya el lunes para empezar con todo en el mercado de valores. Bye.